La historia que he proporcionado habla sobre Jessica Camilleri, una joven residente de Sydney, Australia, quien en la noche del 19 al 20 de julio de 2019, utilizó 7 cuchillos de cocina para infligir numerosos golpes en la cabeza de su madre, luego la decapitó y arrojó la cabeza al jardín de un vecino. Jessica era la hija menor en la familia de Rita y Vince Camilleri, una pareja australiana de ascendencia maltesa. Su hermana mayor se llamaba Christy. A diferencia de ella, Jessica había sufrido de ciertas anomalías mentales desde su nacimiento. En términos simples, pertenecía a ese pequeño porcentaje de la población del país que tenía una forma leve de discapacidad intelectual. Normalmente, las personas con esta forma de discapacidad intelectual dominan el lenguaje bastante tarde. Esto, a su vez, afecta a habilidades tan importantes como la lectura, la escritura y la aritmética. Sin embargo, todavía son capaces de hablar y expresar sus pensamientos en la vida cotidiana. En cuanto a Jessica, dominó habilidades tan familiares como caminar, hablar y la orientación espacial con un retraso significativo. Debido a esto, fue colocada en una clase en la escuela donde estudiaban niños de una edad mucho menor. Como resultado, inmediatamente se convirtió en objeto de burlas y acoso por parte de sus compañeros de su edad real. Afortunadamente para Jessica, con el tiempo, aprendió a lidiar con el estrés y la ansiedad. Sin embargo, el camino que eligió estaba lejos de ser el mejor. La niña lo hacía exclusivamente a través de la ira. A este respecto, desarrolló el llamado trastorno explosivo intermitente, que se caracteriza por episodios repentinos y regulares de comportamiento impulsivo y agresivo. Por lo general, este trastorno se manifiesta en los primeros años de vida de una persona y se intensifica en la adolescencia y la edad adulta temprana. Es importante destacar que no siempre es consecuencia de factores externos. A veces, su presencia también está asociada con cosas como la deficiencia de serotonina. En cualquier caso, después de algún tiempo, Jessica comenzó a atacar a otros estudiantes e incluso a los profesores. Una vez incluso mordió a uno de sus compañeros de clase e intentó romperle los dientes. Después de este incidente, Jessica fue suspendida de las clases, y su madre tuvo que abandonar su trabajo para cuidarla. También vale la pena señalar que además de la discapacidad intelectual y el trastorno que ya he mencionado, Jessica sufría de trastorno por déficit de atención, una condición que afecta a millones de niños y adultos en todo el mundo. Además, fue diagnosticada con trastorno bipolar, paranoia severa, depresión y ansiedad. Al mismo tiempo, Jessica también tenía un trastorno del espectro autista, que pertenece a un grupo de enfermedades neurológicas que también tuvieron un fuerte impacto negativo en su comportamiento. Como resultado, desarrolló alteraciones bastante graves en la conciencia de lo que sucedía a su alrededor. En esencia, el autismo le impedía realizar incluso las tareas cotidianas más simples, como ir a la tienda o utilizar el transporte público. Además, Jessica tenía fascinaciones obsesivas con ciertas cosas, particularmente los números. Por ejemplo, adoraba los números 2, 3 y 5. Al mismo tiempo, siempre los asociaba con ciertos colores. Así, para ella, el 2 estaba asociado con el amarillo, el 3 con el verde y el 5 con el púrpura. A Jessica simplemente le encantaba repetir estos números o inventar números de teléfono aleatorios con ellos, que luego marcaba. Una vez llamó al hogar de una familia completamente desconocida de Bangladesh. Su número le gustó tanto que lo marcó al menos 3 veces al día. Un poco más tarde, en 2018, Jessica comenzó a llamar a los empleados de una empresa cárnica ubicada en Dalford, Reino Unido. En algún momento, incluso llegó a amenazar a la familia del jefe de esta empresa, del cual ella pensaba que estaba enamorada. Jessica dijo que un día definitivamente iría a su casa, luego les cortaría la cabeza con una motosierra y las tiraría por el inodoro. Además, tenía otra fascinación obsesiva. Jessica pasaba casi todo su tiempo libre viendo películas de terror. Estaba especialmente fascinada por películas como Saw, Jeepers Creepers y, por supuesto, La Masacre de Texas. Por lo que sé, la trama de esta última giraba en torno a un grupo de jóvenes del estado de Texas que eran perseguidos por asesinos caníbales con motosierras. Debido al nivel de agresión sin precedentes, La Masacre de Texas fue prohibida en varios países, incluida la Australia natal de Jessica. Sin embargo, esto nunca le impidió verla. En el momento de los eventos principales, Jessica y su madre Rita ya vivían juntas en una casa ubicada en los suburbios de Sydney. Según los datos disponibles,
el padre de la chica se divorció de su madre cuando ella todavía era adolescente. Al mismo tiempo, una de las principales razones de su ruptura fue aparentemente los constantes problemas con el comportamiento de su hija menor. A pesar de su autoestima bastante baja, Jessica mostraba constantemente rasgos narcisistas pronunciados. Lo más probable es que, en lo más profundo, siempre creyera en su singularidad y considerara que merecía un trato especial por parte de los demás. Al mismo tiempo, al darse cuenta de su propia inferioridad, Jessica a menudo manipulaba a las personas y se comportaba de manera extremadamente egocéntrica. Sin embargo, esto generalmente se manifestaba solo en relación con su madre. Por su parte, Rita nunca se opuso a tal comportamiento de su hija. Según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, entre julio de 2017 y junio de 2019, 1 de cada 5 residentes del país informó tener algún tipo de trastorno mental o de comportamiento. La lista de tales enfermedades incluía una variedad de trastornos clínicamente diagnosticados que afectaban las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de una persona. Por lo general, incluyen una gama bastante amplia de dolencias, como depresión, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia. Todos estos trastornos tienen un impacto significativo en las emociones de una persona y su capacidad para interactuar con los demás. Al mismo tiempo, se ha demostrado que todas estas enfermedades mentales afectan no solo a la persona misma, sino también a todos los miembros de su familia. Mirando hacia adelante, cabe señalar que la tragedia ocurrida en la noche del 20 de julio de 2019 estaba lejos de ser el único caso de este tipo. Aproximadamente 6 años antes de que uno de los miembros de la familia Camilleri se encontrara con un destino fatal, Jessica ya había llevado a cabo una serie de ataques contra extraños. Además, anteriormente había logrado atacar a su tía y a la suegra de su hermana, agarrando a ambas mujeres por el pelo. Sin embargo, siempre logró evitar la prisión, y cada vez fue devuelta a las manos de la única persona que podía tolerarla. Además de estos incidentes, Jessica a menudo se comportaba agresivamente hacia otras mujeres que encontraba en el camino. La chica constantemente sentía que los demás la miraban con desprecio, y debido a esto, se sentía insegura. Una vez ni siquiera se le permitió ver a su médico de cabecera porque mostró agresión hacia otro paciente. Poco después de este incidente, la niña fue internada en el Departamento de Salud Mental de uno de los hospitales australianos. Mientras estuvo allí, comenzó a tomar nuevos medicamentos antipsicóticos. Gracias a ellos, su condición mejoró rápidamente. Sin embargo, a finales de 2018, aproximadamente 6 meses antes de cometer el crimen, Jessica dejó de tomar la medicación y comenzó a utilizar productos naturales para combatir sus dolencias. Como resultado, completamente desesperada, su madre Rita incluso recurrió a un médium para ayudarla a exorcizar al demonio que vivía dentro de su hija. Para ese entonces, los familiares y amigos de la mujer le habían advertido repetidamente sobre el peligro de vivir junto con Jessica, pero por alguna razón, ella siempre estaba convencida de que su hija simplemente no era capaz de hacerle daño. Según su hija mayor Christy, su madre tenía un corazón de oro, siempre ponía los intereses de los demás por encima de los suyos. La hermana de Rita, Mary Hill, también reconoció el amor incondicional de Rita por Jessica. Más tarde, la mujer recordó repetidamente cuántas veces había hablado con su hermana y le había rogado que tuviera cuidado, advirtiéndole que un día Jessica realmente le haría daño. En particular, Rita ignoró su consejo justo un día antes del ataque real. En aquel fatídico día, 20 de julio de 2019, Jessica, por alguna razón, decidió que su madre la había humillado frente a un hombre que acababa de pasar junto a ellas en el estacionamiento. Poco después de eso, regresaron a casa, y Jessica le pidió a su madre que pidiera otra porción de comida de su restaurante favorito. Rita se negó, entonces la chica comenzó a marcar su número de teléfono ella misma. Lo hizo 3 veces, la primera vez a las 9:18 de la noche, la segunda a las 9:20 de la noche, y finalmente la tercera vez a las 9:21 de la noche. Después de eso, Jessica le pidió a su madre que llamara a su médico de cabecera. Rita accedió, pero tan pronto como él entró en la habitación de Jessica, ella repentinamente lo atacó, y él inmediatamente salió corriendo de la casa y se apresuró al coche para alejarse lo más rápido posible. Preocupada por el comportamiento de su hija, Rita decidió llamar a los servicios de emergencia y pedir a su personal que llevaran a Jessica a una clínica psiquiátrica. Al enterarse de esta intención,
la chica agarró a su madre de 57 años por el pelo y la arrastró por la fuerza a la cocina. Usando 7 cuchillos de cocina diferentes, 4 de los cuales se rompieron en el proceso, Jessica infligió un número impensable de golpes en la cabeza y el cuello de su madre. Una autopsia posterior del cuerpo de Rita, realizada por un experto forense, mostró que murió a causa de numerosas heridas de arma blanca que llevaron a la separación de su cabeza de la parte superior de su cuello. Al mismo tiempo, se encontraron muchas otras lesiones en el cuerpo de la mujer. Además, algunas de ellas eran de naturaleza puramente defensiva. Esto indicaba que a pesar del dolor severo y el shock, estaba consciente y luchando por su vida. Después de que ocurrió el horrible asesinato, Jessica personalmente llamó a la policía y confesó que acababa de quitarle la vida a su madre y luego arrojó su cabeza cortada al jardín de un vecino. Según la propia chica, lo hizo únicamente con el propósito de autodefensa. En sus palabras, fue Rita quien primero la agarró por el pelo y luego la arrastró a la cocina para apuñalarla. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, Jessica ya los estaba esperando afuera, vestida con ropa manchada de sangre y sosteniendo una botella de agua en la mano. Como señalaron los agentes de la ley, no mostraba signos visibles de remordimiento. La chica solo estaba preocupada por lo que le sucedería a continuación, y hacía preguntas absolutamente descabelladas. En particular, preguntó a los oficiales de policía, y luego a los detectives que también acudieron a la llamada, si era posible salvar a su madre. Parecía como si pensara que algunos médicos eran capaces de realizar verdaderos milagros e incluso volver a coser cabezas cortadas al cuerpo, devolviendo así la vida a las personas. Además, Jessica preguntó a la policía si sería condenada a muerte por matar a su madre. Y cuando uno de los agentes de la ley respondió que no existía ese tipo de castigo en Australia, la chica señaló que en ese caso, no tenía nada de qué preocuparse. Un poco más tarde, Jessica también confesó que la idea de decapitar a su madre, y al mismo tiempo, a la única persona que sinceramente se preocupaba por su bienestar, se le ocurrió después de ver otra vez las mismas películas de terror que tanto le gustaban. Por lo que sé, la mayor parte de la conversación de Jessica con la policía fue grabada en la cámara del agente principal Anthony de Agostino, quien llegó a la escena poco antes de la medianoche. Sin embargo, él estaba lejos de ser el único que calificó lo que vio como el caso más horroroso de su carrera. Al día siguiente de la tragedia, Jessica fue llevada ante el tribunal acompañada de su abogado. Sorprendentemente, ni siquiera intentó presentar una petición de libertad bajo fianza. Sin embargo, quizás la chica simplemente no conocía la existencia de tal procedimiento. Después de una breve deliberación, durante la cual los argumentos de la defensa sonaron principalmente sobre las numerosas dolencias que Jessica padecía, todavía fue declarada culpable de homicidio no intencional. A principios de 2021, Jessica, de 27 años, fue condenada al castigo máximo posible, 21 años y 7 meses de prisión. Se suponía que podría presentar una petición de libertad condicional no antes de septiembre de 2035. Después del anuncio del veredicto, el fiscal Tony McCarthy señaló que, en su opinión, este brutal asesinato de Rita Camilleri fue una especie de culminación de la agresión que su hija había demostrado todo este tiempo. Además, agregó que según la conclusión del psicólogo del tribunal, si fuera liberada, Jessica tiene todas las posibilidades de cometer un crimen repetido. En términos más simples, McCarthy creía que en libertad, ella representaría una amenaza constante para la sociedad. En cuanto a la hermana mayor de Jessica, Christy, estaba verdaderamente conmocionada por lo sucedido. La mujer afirmó que su hermana había apuñalado a su madre como si fuera una nimiedad, y que nunca la perdonaría por lo que había hecho. La hermana de Rita, Mary, a quien ya he mencionado, declaró que a pesar de todo, rezaría para que su sobrina recibiera la ayuda médica que tan desesperadamente necesitaba. Por su parte, la jueza Helen Wilson habló sobre las dificultades que enfrentó durante la selección de los jurados. Según ella, un número significativo de candidatos potenciales simplemente se negó a participar en el juicio de Jessica Camilleri. Además, la jueza Wilson enfatizó que este crimen fue el ejemplo más grave de homicidio no intencional de todos los que el tribunal había considerado jamás. A su vez, el abogado de Jessica, Nathan Steele, declaró que su cliente ya había logrado arrepentirse de lo que había hecho escribiendo una carta a los miembros restantes de su familia. En ella, la chica admitió que su madre nunca la había atacado y que era bien consciente de su propia responsabilidad.
Al final de la audiencia, uno de los psiquiatras que realizó un análisis del estado mental de Jessica explicó que por diversas razones, ella no era capaz de sentir una emoción como el remordimiento. Según él, durante el examen, la niña en general no mostró emociones visibles. Además, según su conclusión, Jessica no mostraba signos obvios de esquizofrenia, así como alucinaciones auditivas o visuales. En otras palabras, mientras atacaba a su madre, lo más probable es que estuviera en un estado mental relativamente estable. El informe psiquiátrico oficial también indicaba que Jessica podría hacer frente a todos los posibles factores de riesgo solo si se adhería a un plan integral para apoyar su salud mental. Mucho antes de que se anunciara el veredicto final, Jessica fue internada en una de las secciones más estrictas de la parte femenina del complejo correccional de Silverwater, ubicado entre el río Parramatta y el Parque Olímpico de Sídney. Según los datos disponibles, esta unidad de seguridad media y máxima podía albergar a unas 400 mujeres condenadas por los delitos más graves. Por regla general, algunas de ellas necesitaban atención médica constante y protección de otras reclusas. En general, en Silverwater, las condenadas pasaban más de 20 horas al día en su propia celda. En primer lugar, todo dependía de cómo se comportaba la prisionera después de ser encarcelada. La sección de mujeres de este complejo correccional también contaba con varias unidades especializadas donde se recluía a prisioneras con diversos trastornos mentales y tendencias suicidas. En cuanto a Jessica, después de llegar a la prisión, fue clasificada como una criminal que requería supervisión especial. También es importante señalar que mientras estaba tras las rejas, la chica se convirtió en participante de una serie de incidentes que involucraban el uso de agresión física contra otras prisioneras. A principios de septiembre de 2019, apenas 2 meses después de llegar a Silverwater, Jessica arrojó una taza de agua hirviendo a otra reclusa. Por lo que sé, esto sucedió debido a una disputa por la comida que se vendía en la prisión. Al día siguiente, fue nuevamente acusada de atacar a otra reclusa e incluso condenada en un tribunal local. Sin embargo, no se impuso ningún castigo por esta ofensa. En noviembre del mismo año, Jessica se negó a obedecer una orden de un oficial de prisiones y en julio de 2020 dañó propiedad de la prisión. Como resultado, se recuperaron alrededor de $200 australianos de ella como una especie de compensación. Otro ataque cometido por Jessica en noviembre de 2020 llevó a que se le prohibiera salir de su celda durante una semana. Algún tiempo después de eso, es decir, en enero de 2021, fue condenada por otro asalto. Es importante señalar que después de cada uno de estos enfrentamientos, Jessica afirmaba que estaba defendiendo sus intereses. Según ella, sin importar lo que hiciera o a dónde fuera, otras reclusas constantemente trataban de convertir su vida en un infierno. Además, Jessica dijo que la prisión no se parecía en nada a su entorno habitual, y que estar en un espacio confinado era una verdadera prueba para ella. Según los datos del mismo Instituto Australiano de Salud y Bienestar, a partir de 2019, aproximadamente el 40% de los prisioneros en las cárceles australianas tenían algún tipo de trastorno mental. Otras estadísticas públicas indican que casi 1 de cada 5 personas con enfermedad mental ha tratado con el sistema de justicia penal local al menos una vez en su vida. Por supuesto, no existe un vínculo causal directo entre la salud mental de una persona y su propensión al comportamiento criminal. Sin embargo, estas estadísticas demuestran claramente que en varios periodos de tiempo, había muchas personas en instituciones correccionales australianas que sufrían de dolencias mentales mucho antes de terminar tras las rejas. Al mismo tiempo, tales estudios mostraron que las personas que mostraban incluso los síntomas más leves de trastorno bipolar tenían más probabilidades que otras de sufrir graves ataques de ansiedad y estrés. Todo esto, a su vez, aumentaba el riesgo de que un día pudieran cometer un acto ilegal. En cualquier caso, estar en un entorno carcelario realmente tuvo un impacto negativo en el estado mental de los prisioneros a los que ya se les había diagnosticado problemas mentales antes de eso. Esto se debía principalmente a factores como la amenaza constante de agresión física y crueldad por parte de otros convictos y del personal penitenciario. Bueno, parece que la historia de hoy está llegando a su conclusión lógica. Jessica Camilleri decapitó a su propia madre, una persona que sinceramente buscaba ayudarla a lidiar con sus problemas mentales. Jessica fue constantemente humillada en la escuela debido a su retraso en el desarrollo cognitivo y, como resultado, su incapacidad para aprender. Eventualmente, encontró refugio en el resentimiento y la ira,
Al mismo tiempo, la niña desarrolló sistemáticamente un modelo de comportamiento insalubre y agresivo, que se convirtió en una especie de reacción protectora. Jessica recurría a él cada vez que sentía una amenaza, mientras que podía percibir como un peligro incluso una mirada común de un extraño o la falta de voluntad de su madre para pedirle una porción adicional de comida. No olvides podilitis a tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale like a este vídeo. Hasta la próxima, amigos.